Ya llegamos a la última lección de este trimestre. Este trimestre estudiamos las epístolas de Pablo a los Filipenses y a los Colosenses. Ambas epístolas fueron escritas desde la prisión en Roma. Sin embargo, a pesar de estar preso en circunstancias poco agradables, Pablo siempre mantuvo la palabra alabanza, alegría, loor a Dios. Y es que la vida cristiana tiene que ser una vida de alabanza, porque ya dije, hasta a través de las dificultades Dios tiene alguna lección para enseñarnos. Y siempre hay que ser agradecidos a Dios por la manera como guía nuestra vida. Y si en este momento estás pasando por un momento difícil, te digo una cosa. Así como el día dura 12 horas, la noche también dura 12 horas. No te desesperes. Yo sé que en la hora de la dificultad uno no ve luz. La tendencia es, bueno, Dios me abandonó, nadie se acuerda de mí, nada me sale bien, ¿para qué vine a la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? No, querido, calma, calma. Tú eres precioso para Dios, tú eres lo más precioso que Dios tiene en la vida. Fuerza, la noche va a pasar. Vamos entonces al estudio de la lección número 13 para el 28 de marzo del año 2026. Y el título de la lección es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y el propósito de la lección es mostrarnos que no basta comenzar la vida cristiana. Hay mucha gente que comienza con entusiasmo la vida cristiana, pero en poco tiempo se desanima. ¿Y por qué se desanima? Tal vez porque las pruebas llegan. Sabes que hay tres razones básicas. Primero, hay gente que se desanima porque el diablo lo ataca y lo hace caer una y otra vez. Y entonces él piensa que lo más coherente es salir de la iglesia, abandonar el evangelio y todo. En segundo lugar, hay mucha gente que te va a criticar porque infelizmente la iglesia es un hospital. Hay sanos y hay enfermos espirituales. Alguien en la iglesia que chismea, que habla mal, que te mira con soberbia, que parece que el evangelio no lo ha transformado, te va a desanimar. ¿Por qué? Tú sal de la iglesia solo si Jesús personalmente viene y te dice: "Hijo, no te quiero ver aquí", pero que los hombres te hagan algo y eso sea motivo para que salgas, no, no, tú sigues adelante. Y en tercer lugar, pues son las pruebas de la vida. Hay mucha gente que es probada terriblemente, no resiste a las pruebas y finalmente se desanima y abandona la iglesia. Que Dios te bendiga para permanecer fiel hasta el fin. Entonces vamos a la primera parte de nuestro estudio bajo el subtítulo de Lecciones de Evangelización. En realidad, la última parte del capítulo 4 de Colosenses son saludos, pero dentro de esos saludos hay algunos mensajes interesantes que debemos tener en cuenta. Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Él ya no puede evangelizar personalmente porque está preso, pero envía algunos amigos suyos para hacer lo que él no puede hacer, para predicar y llevar primero las cartas y llevar también el mensaje hablado a través del ministerio de sus amigos. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico. Mira la manera cariñosa como Pablo se refiere a Tíquico. ¿Qué es lo que le dice? Porque esto que está escrito es en la última parte de la epístola a los Colosenses. O sea, cuando escribe a los Colosenses, ¿qué es lo que Pablo dice? Estoy enviando a mi amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, Tíquico. ¿Para qué lo estoy enviando? Para que él vea todo lo que están pasando ustedes. Y de acuerdo a eso, no solo les entrega la carta, sino de acuerdo a eso les predique, les enseñe la palabra de Dios, porque Tíquico ha pasado tiempo conmigo y yo le he instruido y lo he preparado. Y ahora Tíquico va para ustedes, no solo llevando la carta, sino llevando instrucciones. Es interesante. Vuelvo a leer.
todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Hay una parte más que quiero destacar aquí. Todo lo que a mí se refiere. Pablo, en su epístola a los Colosenses, no por que se le estaba acabando la extensión de la carta, sino porque él no quería hablar de sus sufrimientos, de sus dolores. Y dice, bueno, si ustedes le preguntan a Tíquico, él les va a comunicar cómo sufro, cómo padezco, en fin, la vida que estoy viviendo aquí en la cárcel. Pero lo que yo quiero es saber que la carta contiene ánimo. Ahora, Tíquico, que ha visto lo que estoy pasando, les hablará alguna cosa más si ustedes le preguntan. Versículo 8, el cual he enviado, el cual, ¿quién? Tíquico, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Tíquico no fue solo llevando la carta para allá, sino también fue Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es interesante esta expresión, que es uno de vosotros. Quiere decir que Onésimo, ¿quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón, que se convirtió en Roma. Onésimo se convirtió en Roma al conocer a Pablo, al escuchar el Evangelio de Jesucristo a través de Pablo, se convirtió y ahora se volvió en un emisario de Pablo y viajó a Colosas, donde se encontró con Filemón, su patrón, de quien había huido, y le llevó la epístola a Filemón. Entonces Onésimo viajó con Tíquico para Colosas, ambos enviados por Pablo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Muy bien, vamos a la segunda parte ahora, hablando de la conectividad en la iglesia primitiva. Mira, en aquellos días no había redes sociales, pero Pablo había armado una red de amigos. Y esos amigos iban para un lado, iban para otro lado, hacían otros amigos, transmitían el Evangelio. La red evangelizadora de los amigos de Pablo era extraordinaria. Solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona 100 amigos de Pablo. Solo en la epístola de Filemón, en la epístola de Pablo a los filipenses y a los colosenses se mencionan unos 20 amigos de Pablo. Era una red de amigos extraordinaria. Leo ahora Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así. Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco, uno de los amigos que formaba la red de amigos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, ¿quién era Aristarco? Aristarco es mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando en Efeso hubo un escándalo y bueno, la gente enardecida porque al escuchar el Evangelio dejaban de adorar a la diosa Diana y los que fabricaban esas estatuillas de la diosa Diana perdieron el negocio y incitaron a la multitud y prendieron a 2 siervos de Dios. Uno de ellos era Aristarco, acompañaba a Pablo. Y en la prisión parece que Aristarco pidió permiso para estar preso con Pablo. ¿Para qué? Para ayudarlo, para servirlo, porque Pablo ya era un hombre de edad. Aristarco evidentemente era más joven. Por eso aquí el versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién era Marcos? Aquel joven que acompañó en el primer viaje a Timoteo, se desanimó y regresó. Después, en el segundo viaje, quiso acompañarlo de nuevo y ya Pablo dijo no. Este se desanima fácilmente. Bernabé entonces y Pablo se separaron. Bernabé se fue llevando a Marcos. Pablo encontró después a Timoteo.
Pero más tarde, cuando envejece Pablo, menciona a Bernabé y prepara el terreno en Colosas para que vaya Marcos. Mira lo que dice, del cual, refiriéndose a Marcos, del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Él, Pablo, que años atrás no quiso que Marcos lo siguiese, ahora reconoce que Marcos es un hombre extraordinario en la predicación del Evangelio. Eso quiere decir que un error de algún joven no lo condena para siempre. Eso quiere decir que si tú has fallado, si yo fallé en mi vida en algún momento, eso no nos condena para siempre. Siempre hay una oportunidad para levantarse, para continuar, para corregir lo que sea errado. Qué lección tremenda nos da Marcos aquí. Versículo 11, sigo leyendo. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús llamado el justo, otro amigo de la red de amigos de Pablo. Aquí dice que Marcos y Jesús llamado el justo, ambos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, porque los otros, Aristarco y todos, eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, pero Marcos y Jesús, llamado el justo, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y lo que me impresiona aquí dice es que ellos le ayudaban a Pablo a construir el reino de Dios. Quiere decir, el reino de Dios está formado por seres humanos. Pero mientras el reino de Dios permanezca en esta tierra, va a necesitar muchas veces de una estructura física que la iglesia cristiana primitiva no la tenía de forma completa, pero que a medida que el tiempo fue pasando, pues fueron necesarios todo lo que hoy tenemos, ¿no? Una estructura física. Eh, de cierta manera parece una empresa, pero ahí está el peligro. Somos reino de Dios, no somos reino de los hombres. Cuando Cristo venga de la estructura física, no va a ir nada, ni un ladrillo va a ir para el cielo. Cristo viene solo para llevar a los seres humanos. Entonces hay que estar preocupados no solo en hacer crecer la estructura física, sino hacer crecer el reino de Dios, preparando a los hijos de Dios para encontrarse con Jesucristo. Eso estaba claro en la mente de Pablo y también parece que estaba claro en la mente de Marcos y en la mente de Jesús llamado el justo. Vamos a la tercera parte del estudio hablando de perfectos y completos. ¿Qué es la perfección cristiana? Leamos Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, Epafras no se limitó a llevar la carta para los colosenses. También viajó para la Odisea, que estaba a 20 kilómetros de Colosas, y también viajó para Hierápolis, donde habían núcleos de cristianos. Yo no sé si leyó para ellos la carta que leyó para los colosenses también, o si ministró personalmente allá. Pero lo que interesante es que Epafras también era un hombre que se convirtió y después no permaneció callado. Visitaba iglesias llevando el evangelio y confirmando la fe de los hermanos. Pero lo que me interesa de esta parte es que aquí se habla de perfección. Dice que Epafras oraba por la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Para que ellos llegasen a ser firmes, perfectos y completos en lo que se relaciona con Dios. Firmeza. Él no quería cristianos tambaleantes, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. A veces sí, a veces no. Y Epafras oraba para que todos fuesen firmes, para que todos fuesen perfectos. Vuelvo a repetir, la perfección absoluta en Cristo es un punto hacia donde nosotros nos dirigimos.
Pero cuidado con pensar que podemos en esta tierra alcanzar la perfección absoluta de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros en esta tierra cargamos la naturaleza pecaminosa. Y aunque podemos caminar el camino de la perfección y ser perfectos mientras nos dirigimos a la perfección, somos imperfectos y perfectos. Perfectos porque no desistimos del camino de la perfección. Imperfectos porque no tenemos la perfección absoluta. Pero cuando le veamos como Él es, seremos como Él es. Esa sería la mayor experiencia del cristiano. Muy bien, vamos a la parte 4. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Oh, querido, no es fácil seguir a Jesús en este mundo. Leo lo que dice Colosenses 4, 14, 15. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Mira, de Demas solo dice eso, Demas. ¿Por qué? Porque Demas lo abandonó. Demas abandonó el camino de Dios. Demas es el típico hombre que entró con un fervor extraordinario a la iglesia y en poco tiempo se desanimó y se fue. Pero Lucas, el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles, que acompañó a Pablo en todo tiempo sin aparecer, registrando todo, por eso tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas, ese hombre fue un hombre de inspiración. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. La Odisea quedaba a 22 kilómetros de Colosas. Y sigo leyendo. Y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Había una casa en la iglesia de Ninfa. ¿Por qué? Porque si tú revisas un poco la historia de la iglesia, vas a ver que la iglesia primitiva no construyó templos. ¿Dónde se reunía? En las casas y en las sinagogas. Cuando todos los judíos se convertían, pues la sinagoga miraba un lugar de reunión, de estudio de la palabra de Dios. Pero no había templo, programa de culto como nosotros tenemos hoy, con escuela sabática, con culto divino, con música especial. Eso no existía. En las casas las personas básicamente se reunían para orar, cantar y estudiar la palabra de Dios. Y la iglesia crecía, crecía. Y se dice que el gran crecimiento de la iglesia primitiva en los primeros siglos se debió a que la iglesia se reunía en las casas. Casas se multiplicaban, casas iglesias, hogares de luz, grupos pequeños se multiplicaban. Pero ¿qué pasó? Cuando el emperador Constantino se convirtió, entre comillas, al cristianismo, dijo, ¿cómo es que vamos a estar reuniéndonos a las casas? No, hay que construir un templo para Dios y construir un templazo. Y las personas salieron de las casas y se vinieron al templo. Y ahí comenzó la decadencia espiritual de la iglesia, porque en las casas ellos mantenían el fervor cristiano y el fervor misionero. Pero en el templo, pues en un templo de 1000, ¿cuántos participan? 50, 100 y 900 miran el programa. La iglesia se ha vuelto un club religioso, no puede ser así. La iglesia es una iglesia misionera. Es por eso que las iglesias que se organizan en grupos pequeños, que se reúnen los sábados en la iglesia, pero durante la semana se reúnen en las casas, son las iglesias que más crecen en nuestros días. Bueno, mi hermano querido, llegamos al final de esta lección hablando de la gracia maravillosa de Jesucristo. Un mensaje para la Odisea. ¿Qué dice Colosenses 4, 16 al 18? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, otro amigo de Pablo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Hay algunas cositas que necesito decir aquí. En primer lugar, ¿quién era Arquipo? Parece que Arquipo era hijo de Filemón y Apia. ¿Te acuerdas que Onésimo era siervo de Filemón
que se escapó, se convirtió en Roma y volvió llevando la epístola a Filemón. Bueno, Filemón y Apia eran una pareja y el hijo era Arquipo, que tenía un ministerio especial, y Pablo le dice que él no abandone ese ministerio. Otra cosa, la carta a los colosenses, de acuerdo con este texto, también fue leída para la Odisea. Y la carta de la Odisea para los colosenses. ¿Pero qué carta? Tal vez la carta de Juan, porque no tenemos registro de una carta que Pablo le haya escrito a los de la Odisea. El asunto es que el evangelio estaba siendo esparcido no solo para traer nuevos creyentes, sino para confirmar la fe de los antiguos. Me impresiona la manera como termina la epístola. Dice, la gracia sea con vosotros. Amén. La gracia. Pero el versículo 1 de la epístola a los Colosenses empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros. Comienza con la gracia, termina con la gracia. La Biblia comienza con la gracia, termina con la gracia. ¿Cómo comienza con la gracia? Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué hizo el hombre? Dios creó los cielos y la tierra, se lo entregó por gracia al hombre. Y termina con la gracia, y la gracia de Dios sea con vosotros. No era solo una manera de saludar. Si tú ves la epístola a Filemón y a los colosenses, perdón, a los filipenses y a los colosenses, vas a ver que el centro de las dos es la gracia de Jesucristo. Porque la gracia de Jesucristo es el centro de la vida del cristiano. Porque no hay cristianismo sin gracia. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la gracia maravillosa de Cristo? Estaremos perdidos, condenados. Pero Él nos amó, entregó a su Hijo. La salvación hoy es por la gracia de Jesucristo. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección del próximo trimestre. Tal vez con un nuevo visual, no sé, va a ser una sorpresa. ¿Por qué la Biblia prohíbe casarse con alguien que no es de la misma fe? Oh, querido, la Biblia no prohíbe. En realidad la Biblia no prohíbe nada. La Biblia es un libro de orientación. La Biblia trae las instrucciones divinas, no las prohibiciones divinas. El problema es que nosotros encaramos todo como prohibición, prohibición, prohibición. Cuando la Biblia dice, no os juntéis en yugo con los infieles, es simplemente por un motivo. Mira, para que un hogar sea feliz, el novio y la novia deben tener el mayor punto en común en los diferentes aspectos de la vida. La misma cultura, el mismo nivel social, la misma formación, la misma fe, esto es básico. ¿Quiere decir que usted está haciendo discriminación? No estoy diciendo que un rico tiene que casarse con un rico, un pobre tiene que casarse con un pobre, no. Pero para que una pareja sea feliz, tienen que tener el mayor número de puntos en común, especialmente en el asunto de la fe. Ahora, si así mismo, teniendo el mayor número de puntos en común, ya hay dificultades, la vida matrimonial ya es un desafío de adaptación y muchas veces al primer año, al segundo, tercer, cuarto año ya se están separando las parejas. Imagínate cuando no hay puntos en común entre ambos novios y llegaron al matrimonio solo llevados por la atracción física. Especialmente cuando el fundamento de la vida cristiana es la fe. Yo siempre digo, un matrimonio para tener éxito, para ser un matrimonio feliz, no tiene que tener solo dos personas, tiene que tener tres. El hombre, la mujer y Cristo, porque en la medida en que ambos amen a Cristo, se van a amar uno al otro. Pero si uno cree en Jesús y el otro no cree en Jesús, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces el consejo divino es, hijo, yo quiero que seas feliz. Trata de buscar una persona que tenga el mayor número de puntos en común contigo, especialmente que tenga la misma fe, que amen al mismo Dios, que sirvan al mismo Dios, que tengan la misma opinión con relación a las instrucciones divinas. Porque de otro modo uno va a pensar
este consejo divino es bueno, pero el otro va a pensar, eso es una tontería, y ahí ya comienzan las divergencias. Que Dios te bendiga. Vamos hoy a la lección número 9 para el 1 de junio del año 2024. El título de la lección es El fundamento del gobierno de Dios. Mira, el propósito de esta lección es mostrar que el fundamento del gobierno de Dios está formado por los 10 eternos principios de su santa ley, y que esta ley incluye el sábado como día del Señor. Oh, querido, la salvación nada más es que el rescate de los prisioneros y los condenados por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la ley de Dios. Si no hubiera ley de Dios, no habría pecado. Y si no hay pecado, ¿qué sentido tendría la salvación? Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El santuario y la ley de Dios. Juan tuvo una visión escribiendo el Apocalipsis, y mira lo que él observó en su visión. Apocalipsis 11, 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Te das cuenta? Juan en su visión vio el santuario, el templo de Dios allá en el cielo, y en el lugar santísimo estaba el arca, así como en esta tierra también, en el lugar santísimo del santuario estaba el arca. Juan vio el arca. Ahora mi pregunta es, ¿qué había dentro del arca? ¿Dónde se encontraba la ley de Dios en los tiempos de Israel? Dentro del arca. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 3 al 5. Leo. Entonces, dice Moisés, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, siguiendo las instrucciones divinas, ¿no? Después subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él, Dios, escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras tablas que fueron quebradas. O sea, escribió los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Luego el Señor me las dio. Di vuelta y descendí del monte y puse las tablas de piedra con la ley de Dios, ¿no?, en el arca que había hecho. Allí están como el Señor me mandó. O sea, en el tiempo de Israel, Dios le ordenó a Moisés colocar las tablas de piedra dentro del arca. Las tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos estaban dentro del arca. A donde el arca iban las tablas de piedra. Muchos cristianos sinceros encuentran apoyo en la Biblia para decir que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, clavó la ley de Dios en la cruz, y que a partir de ahí la ley ya no tiene validad. Sin embargo, en Apocalipsis, que leímos el primer texto, Juan vio en el cielo el santuario de Dios. Y en el lugar santísimo vio el arca. Y pues dentro del arca está la ley. Quiere decir que la ley es eterna. La ley no cambia. La ley que Dios escribió en tablas de piedra es la misma ley que tenemos hoy. Quiere decir, los principios de esa ley rigen para todos los seres humanos. Esto es lo que se menciona en la segunda parte de este estudio al hablar de la inmutabilidad de la ley de Dios. O sea, que la ley de Dios no muda, la eternidad de la ley de Dios. Mira
lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Voy a tratar de comentar lo menos para respetar lo que el Señor Jesucristo dijo. No piensen, dijo Jesús, no piensen. Así que si tú eres uno de los que piensa, ahí escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Vuelvo a repetir, si tú eres alguno de los que piensa que la ley ya no tiene validad, escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es que todo será cumplido? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Quiere decir que en el cielo ya no habrá ley. No estoy diciendo esto. Pero los 10 eternos principios de la ley de Dios seguirán existiendo, tal vez no con la letra que tenemos hoy. Porque te digo una cosa, si la ley es eterna, ¿qué cosa es algo eterno? Algo que no tiene principio y no tiene fin. En el cielo, cuando solo existía Lucifer y los ángeles, ¿existían los principios de la ley de Dios? Claro que sí, porque si el pecado es el quebrantamiento de la ley, y Lucifer pecó, quiere decir que él quebró la ley allá en el cielo. ¿Existían los 10 principios? Sí. ¿Cuál fue el principio que Lucifer quebró? Tal vez el principio de la lealtad, de la fidelidad. Pero él quebró y por eso pecó. ¿Adán y Eva tenían los 10 principios? Claro que sí. La ley no había sido dada, solo fue dada en el Sinaí. Pero Adán y Eva pecaron, claro. ¿Y por qué pecaron? Porque quebrantaron la ley. En el pueblo de Israel ellos ya tenían las tablas escritas. Para el pueblo cristiano queda todavía los principios eternos. Lo vamos a ver un poco más adelante de la ley de Dios. Y en el cielo los eternos principios seguirán vigentes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y si la ley de Dios desaparece su reflejo, el reflejo de su carácter. Y si desaparece el carácter de Dios, pues desaparece Dios. No tiene sentido la existencia de Dios sin su carácter, y la ley es el reflejo de su carácter. Voy a leer algo que dijo John Wesley, predicador tremendo, famoso, poderoso del siglo XVIII. John Wesley no era adventista, la iglesia adventista ni había aparecido todavía. Mira lo que John Wesley escribió o registraron las palabras de él en una colección de sermones publicada por Nashville TN en la ciudad de Abington, por la Abington Press en el año 1991. Esto que voy a leer está en la página 208 y 209 de ese libro. Dice así: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla y disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio. Estas son palabras de John Wesley, un predicador que no era adventista,
pero que encontró en la palabra de Dios la eternidad de la ley de Dios. Ahora mira lo que dice San Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? ¿En qué ley dice no codiciarás? En la ley de los 10 mandamientos. Y Pablo está diciendo que él no sabría lo que es pecado si no existiría la ley de Dios. Entonces está claro y completa en Romanos 3:31 diciendo, luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. O sea, la gracia de Cristo no anula la ley. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, vamos a vivir una vida de obediencia a los 10 eternos principios de su ley, entre los cuales está el sábado. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Para esto voy a leer Santiago 2, 11 y 12. Y voy a leer este texto porque el otro día alguien me hizo una pregunta interesantísima. La pregunta fue la siguiente: pastor, muéstreme un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, muéstreme un versículo del Nuevo Testamento donde diga que el sábado continúa siendo el día del Señor. Muéstreme un solo versículo. Yo te haría la pregunta de otra manera. Muéstrame un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que porque el Señor Jesucristo resucitó el domingo, o porque el Señor Jesucristo se reunió en algunas ocasiones con sus discípulos el domingo, el sábado deja de ser el día del Señor y comienza a ser el domingo. Muéstrame. Pero el Antiguo Testamento está lleno de versículos que muestran que el sábado es el día del Señor. Y ahora mira lo que dice Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. ¿En qué ley están estos dos mandamientos? No cometas homicidio, no cometas adulterio. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde también está el sábado. Ahora, usando las palabras de Santiago, diríamos, el que dijo no cometas adulterio, dijo también guarda el sábado. Y si no cometes adulterio, pero transgredes el sábado, te has hecho transgresor de la ley. Estoy parafraseando a Santiago. O sea, no hay argumento para decir que porque no hay un versículo en el Nuevo Testamento que hable del sábado, el sábado ha dejado de ser el día del Señor. Y que hay algo mucho más serio. El sábado, dice la Biblia, es la señal entre Dios y su pueblo. Leo lo que dice Ezequiel 20, 12 y 20. También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifico. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy el Señor su Dios. Claro, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y ahora mira lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra,
y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está hablando de la destrucción final. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo, el sábado. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa señal? El sábado. Pero querido, en la parte 4 de este estudio vemos que el diablo también tiene su marca, su señal, su sello. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y ella está hablando de la bestia, que es uno de los símbolos del enemigo de Dios. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante que mientras el sello de Dios es colocado en aquel que quiere, en aquel que desea, en aquel que acepta, la marca de la bestia es colocado por la fuerza en todas las personas. ¿Y qué con relación a los que creen en Cristo? No, sobre ellos el diablo no tiene poder. Pero para tener el sello de Dios tienes que aceptar al Señor Jesús como tu Salvador. Y tienes que aceptar su palabra y sus enseñanzas. Pero el diablo no respeta libertad. Él sí fuerza a sus hijos y los marca, los identifica con su nombre. Entonces hoy día estamos en la gran batalla de los siglos. O aceptamos el sello de Dios, o aceptamos el sello del enemigo de Dios. O pertenecemos al pueblo de Dios, o pertenecemos al ejército del enemigo de Dios. Llegamos a la parte final estudiando el mensaje de los 3 ángeles. Leo Apocalipsis 14, 6 al 9. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira. Esta es la advertencia final de Dios al mundo. Busca a Dios, adora a Dios, al Creador de los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. En segundo lugar, sal de Babilonia, porque Babilonia está ebria con el vino de su fornicación. El vino es el jugo puro de uva fermentado. Espiritualmente, el vino son las doctrinas puras de la Biblia contaminadas, mezcladas con tradiciones humanas. ¿Cuál es el consejo divino? Sal, para que no seas marcado con el sello del enemigo. ¿Y para qué? Para que en el día en que Cristo vuelva, seas identificado con el pueblo de Dios.